esas palabras y también por invitarme a la Asociación Atena, porque realmente, ya lo he dicho muchas veces, y no es que lo diga aquí, es que me encanta venir a Ejido. O sea, para mí, excavar en Ciavieja fue un regalo cuando empezaba mi carrera como arqueóloga provincial, en la recién nombrada, vamos, en la recién formada Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. O sea, es que se produjeron justo las transferencias autonómicas en ese año 84 y a mí me convocaron pues para que integrara, vamos, me encargara de la gestión arqueológica que estaba por diseñar y por hacer, ¿no? Antes ya había tenido contacto con el Ejido porque justo en el año 83 me encargaron desde urbanismo, que sí era, que tuvieron las competencias antes, las competencias autonómicas antes que las de cultura, pues se encargaban dentro del plan del medio físico que se estaba haciendo entonces, quisieron hacer un catálogo de yacimientos arqueológicos de toda la provincia para incluirlo en ese catálogo. Y entonces, bueno, pues con un equipo de compañeros que estaban haciendo cartas arqueológicas por el resto de la provincia, pues yo vine personalmente a Ejido, conocí a Paco Escobar y a Ángela Aguilera y me acompañaron a Ciavieja, pero todavía sabíamos que era, bueno, pues un yacimiento que se metió en el catálogo. El nombre ya indicaba Ciudad Vieja, que ahí había mucho relleno arqueológico, pero pues fue justo pues, empezando a trabajar en cultura en el 84 cuando a nosotros nos llegó la noticia de que había aparecido el mosaico, vinimos, era un hallazgo interesante y rápidamente pues se consiguió dinero para empezar la primera excavación la primera campaña de excavación en el año 85. Entonces, bueno, pues fue casi, no fue la primera, pero casi la segunda excavación que dirigí. Había participado, había excavado antes, me llevaba excavando desde los 17 años con la Mesa de Granada, en muchos sitios, pero fue donde recayó, tuve más responsabilidad por ser la directora. Pero bueno, contamos con un equipo de compañeros, apoyo de la Universidad de Granada, algunos estudiantes, como el que estáis sentados, que estaba entonces con José Gea, estaba empezando la carrera y la verdad que fue una época muy bonita, aprendimos todos mucho y fue, bueno, así que por eso. Y luego me encanta el venir aquí porque veo que el Ejido se mueve. Y hay otros sitios que han pasado 40 años después, dices, Dios mío, si estaban como estaban. O sea, si aquello se catalogó, si no le pasaba algo por encima, tal, y o sea, realmente la esperanza y la ilusión que poníamos en aquellos momentos de pensar que era una nueva etapa de Andalucía, que la investigación arqueológica se iba a desarrollar muchísimo y tal, pues por desgracia no se han cumplido en todos sitios. Y casi, pues, el Ejido, aunque ha tenido etapas de no desarrollo y de estancamiento, pues yo creo que hoy podemos estar contentos de lo que se ha conseguido aquí y de lo que espero que se consiga en un plazo corto, además. O sea que sí que teníamos noticias porque mi catedrático, Arribas Palau, el mismo que había excavado los Millares, pues ya había dado noticias de que había algunas tumbas megalíticas por aquí, de que había un Argar, pero sí que es verdad que la arqueología se ha movido, o pinturas rupestres, o monumentos megalíticos muy importantes, o yacimientos romanos, ciudades romanas. Lo otro, en la historiografía clásica, en las investigaciones, tenía bastante menos peso que esa otra etapa histórica, ¿no? Y quizá porque además, claro, los objetos no eran tan espectaculares en principio y además, bueno, pues sobre todo había un desconocimiento científico, ¿no? Pero realmente sí, claro, si no hubiera sido por la aparición del mosaico, dudo que hubiéramos tenido la capacidad y la financiación para excavar. Pero lo que allí nos encontramos pues fue, efectivamente... Incluso excavado. Claro, bueno, no voy a repetir casi porque dejo la diapositiva un rato y se lee, la voy a leer yo. Efectivamente, fue el hallazgo del mosaico, de un trozo del mosaico, porque claro, lo que nos dimos cuenta, sabíamos que era el cerrillo de Ciavieja, pero no sabíamos hasta qué punto el cerrillo de Ciavieja estaba muy destrozado, ¿no?
De hecho, el mosaico que encontramos, del cual se ve aquí a Adelaida Bravo, una compañera que estamos con nosotros, como se ve el umbral, el pasillo, la forma de la entrada, pero vamos, al mosaico le falta más del 50%, que todavía pienso que a lo mejor incluso puede salir algo, no salir ahí, porque ahí evidentemente se arrancó, pero que a lo mejor alguien lo ha recogido y de repente nos sale un trozo de mosaico. O sea, la excavación que se hizo en aquel momento, bueno, la pérdida de información, o sea, en los años, luego tengo ahí una diapositiva que me ha facilitado Juan José Acea, en la que se ve en el vuelo americano de los años 56, 57, 55, 56, cómo todavía eso no se ha alterado. Entonces, lo que sería el cerrillo, ¿no? Y como ya en los 70 pues, se extrae arena y se hace pues, ese volcán, ese cráter que deja, arrasa con la domus romana o el resto romano que se ubicaba ahí en ese momento y por supuesto con toda la estratificación histórica. Pero bueno, también generalmente los yacimientos arqueológicos han aparecido así. Tenéis que pensar que también los Millares casi fue una urgencia. O sea, los Millares se descubre porque se está haciendo el ferrocarril. O sea, lo normal es que cuando aparecen las cosas es porque actúa sobre el terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que fue una suerte y creo que además también no solamente a ese hallazgo debemos el que hoy tengamos ese yacimiento, porque realmente la excavación que hicimos en las dos campañas de excavación que se hicieron, pues provocaron, aquí tenéis, esto no señala, sí señala, ¿se ve ahí? Sí, ¿vale? Bueno, esto justamente ahora como se queda la zona arqueológica de Ciavieja dentro de la trama urbana del edificio actual, todo lo que está protegido, y en aquel momento, pues justo como planteamos los cortes, este es el socavón que se veía, aquí donde aparece el mosaico, que seguiría la casa romana, seguiría hacia acá también, bueno, aparte de tener otro desarrollo, y justamente, pues por ejemplo, este pequeño corte, el corte número 5, es el que pudimos sacar toda la estratigrafía, pero en realidad era un corte estratigráfico con 3 lados, o sea, fue limpiando, hacer 3 lados para ver la estratigrafía, ¿no? Luego hicimos otros 2 cortes arriba y luego esta zona también, el 12, el 13, el 11 y el 10, que dieron muchos resultados. Aquí la estratigrafía no estaba tan entera como aquí, pero incluso aquí se quedaron sin excavar fases históricas, ¿no? Porque como se ve, pues tenemos, o sea, eso, no había un yacimiento, o sea, estábamos trabajando en los Millares, bueno, pues los Millares empieza justo al final del tercer milenio, es posible que hay tumbas que ya se está diciendo que al analizar los huesos de tumba o material de tumba podrían haber existido tumbas anteriores, es decir, que probablemente el desarrollo máximo del poblado se produce porque hay gente que ya conoce el sitio, y es lo que va a pasar en Ciavieja, que va a ser un sitio conocido para que se siga ocupando durante muchos siglos y milenios, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nos sorprendió fue eso, la antigüedad de, quería decir sí, que aquí confirmamos efectivamente que la primera ocupación es de hace más de 5.000 años. Bueno, como sabéis ya todos, voy a hacer una presentación, sí, mejor abandonarme porque si no, el dolor de cuello. El cerrillo, bueno, pues fue apasionante porque habíamos oído, sabíamos por la literatura científica lo que era un tel, que normalmente se encontraban pues siempre en el Próximo Oriente, en Siria, en Mesopotamia, que eran eso, esas acumulaciones de restos de hábitats sucesivos en zonas que habían estado siempre ocupadas
y cómo se había producido ese montículo artificial a base de sedimentos, ¿no? Aquí, pues, en realidad, yo estaba acostumbrada, aunque era más prehistoriadora que dedicarme al mundo clásico, los yacimientos eran mucho más monofásicos. Pues Millares era cobre, el Argar era argárico, la cultura de Almería era cultura de Almería, y lo que menos sospechábamos es que cuando empezáramos a hacer un corte estratigráfico íbamos a conseguir esa estratigrafía tan completa, porque el yacimiento, pues, va desde ese neolítico reciente, que podríamos, por la bibliografía y por los materiales que salieron, identificar como la conocida como cultura de Almería, la edad del cobre, pleno de Millares, época argárica, y luego identificamos también dos fases históricas, una fase fenicio-púnica y una fase romana. Normalmente, eso, cuando los yacimientos que conocíamos entonces, o lo que decía la bibliografía tradicional, era que los Millares se abandonan al final de la edad del cobre y los poblados que surgen en el Argar son poblamientos nuevos. Y sin embargo aquí, pues, luego no es tan así, ya estamos viendo que hay otros sitios, ¿no? Pero quizá por eso causó tanta sensación la publicación de Cia Vieja. Luego, bueno, pues eso, esto que se ve en la diapositiva, los primeros pobladores que se establecieron en el lugar, pues lo hicieron efectivamente sobre las margas de base. Quisimos hacer análisis paleoambientales, se veía que era una zona que se inundaba con facilidad, probablemente por esa zona discurría un río o riachuelo, claramente. La verdad que teníamos pocos medios para hacer mucho análisis en aquel momento, pero bueno, sí que se parece mucho, o sea, esa zona baja, pues justamente a otras cosas que se conocen de horizontes de Silo, de cultura de Almería, donde lo que se mantiene en el terreno pues son esas fosas, que aquí pues tenemos los tres tipos de fosas que aparecían, ¿no? Unos silos más redondos, otras una estructura en forma de U, que es como esta acequia o desagüe. Sabemos que circuló el agua, pero claro, era en un espacio muy reducido lo que estábamos excavando, justo la base de ese corte estratigráfico 5 que se quedaba con un lado abierto al socavón y los otros dos en donde pudimos recuperar la estratigrafía, o estas fosas de campana. Y el material que salía, el material depositado en esos hilos, pues eran esos fragmentos cerámicos de fuentes carenadas, vasos de fondo aplanado, restos de vasijas decoradas con pintura a la almeagra o con mamelones o con orejetas, o sea, todo lo que los fósiles guían de esa etapa del neolítico final, o que se identificaba como cultura de Almería. No pudimos... de esta fase no pudimos obtener ninguna muestra que nos permitiera datar mediante radiocarbono, ¿no? La segunda fase también era una fase pre-metalúrgica, que eso también indicaba que estábamos en un neolítico final, ¿no? Mientras que la segunda fase de ocupación ya sí que corresponde plenamente a la cultura de los Millares y lo que se define por esa aparición, además de actividades metalúrgicas en el poblado. Y además aquí sí tuvimos la suerte de poder coger muestras y poder realizar análisis de carbono 14, con lo cual pues tenemos 5 fechas que calibradas oscilan entre el año 2694 y 2564 por lo que sería contemporánea de la primera fase del poblado de los Millares. Y al igual que, bueno, estamos aquí, que al igual que el poblado de los Millares, no sabemos, como conocemos una parte mínima del yacimiento, pues no sabemos nada de su urbanismo, si tendría una muralla, como tenía los Millares o no la necesitaba. Sí sabemos que tendría una necrópolis, que probablemente pues esos megalitos que estudió Arribas, él lo ubicaba por Santo Domingo, pero que luego ya cuando quisimos prospectar la zona, aquello se había alterado muchísimo
y no encontramos, se han encontrado ahora otros, ¿no? Pero un poco, que tampoco están muy lejos de Ciavieja, con lo cual podría ser parte de la necrópolis. Bueno, este hogar, pues ahora se va a Millares, sí que se ve perfectamente estos hogares en el interior de las cabañas, que son exactamente iguales que el material que se encuentra en Millares, ¿no? Se han conservado eso, algunas de las viviendas construidas en el interior del poblado y, bueno, pues esto no se ve en Ciavieja, pero viendo el paralelo ahora mismo vemos que es exactamente igual que... Bueno, se puede ver porque sí se ha hecho una reproducción bueno, en el Museo de Almería, como sabéis, y también se ve estas mismas estructuras de fondos de cabaña o del hogar o de los hoyos de poste, pues son las que también se pueden ver en Millares. Los análisis antropológicos que se hicieron, también eso sí vimos que había, pues como en Millares, olivos o acebuches, los científicos, cuando al hacer los análisis, lo único que se diferencia, dicen los analistas, entre un olivo ya más domesticado, un acebuche, el grosor del hueso, con lo cual pues nunca se está muy seguro, pero lo que se sabe es que por la abundancia y por donde aparecen, pues si era acebuche lo exprimían y hacían aceite, pero da igual. O sea, ese se encuentra más que en mayor porcentaje que otras especies como el quercus o como el pino, ¿no? Como la encina o el conjunto de cerámica que encontramos perteneciente a esta fase es muy variado. Yo tengo que decir que después yo creo que había estado excavando en Millares como 6 años o así, antes de venir a Ciavieja, y nunca encontré un material tan bueno como aquí. O sea, el material que aparece en Ciavieja, estas denominadas cerámicas simbólicas, que son frecuentes en los ajuares de las tumbas de los Millares, con lo cual yo las había visto en el Museo Arqueológico Nacional, que es donde están los ajuares de las tumbas de los Millares, ¿no? Pero cuando excavábamos en el poblado de Millares, aparte de que era una excavación bastante superficial y en el poblado nunca llegamos a tener un material tan cuidado, o sea, eran más bien grandes vasijas de almacenamiento, de las que también aparecieron en Ciavieja, ¿no? Esta cerámica, bueno, se caracteriza efectivamente por esas pastas depuradas, con esa decoración de motivos incisos como josoles, triángulos de puntos, que además, bueno, se hacía un poco hincapié en las características de la cerámica, pero cada vez más se está relacionando con lo que aparece en las pinturas rupestres, esos mismos símbolos. Probablemente en el Museo de Almería se plantea la hipótesis de que también a veces se pudiera utilizar como tatuajes, como símbolos de familia, pero está viendo también interpretaciones muy interesantes de que esos ojos soles pueden remitir a cultos solares ancestrales, a temas, por ejemplo, el vaso, un vaso de Millares que hay en el Museo de Almería y que se está identificando como que es un barco y con remos, y le están dando, bueno, la verdad que hay un montón de estudios nuevos que yo creo que también habrá mucha gente interesada en volver a revisar este material y estudiarlo a la luz de las nuevas cosas que se van publicando. Es bastante, vamos, no es que la colección sea muy grande, la tenéis casi toda aquí en lo que salió en el museíto que al lado. Pero realmente variada y de mucho interés científico. La última fase de la Edad del Cobre, que del sureste peninsular, entre 2000 y 1800, coincide con ese momento campaniforme, que en Millares supone muchos cambios en el poblado, en la necrópolis, etc. Y bueno, más que en la necrópolis por el tipo de enterramiento y ajuar que se encuentra en la sepultura, pero sobre todo porque por los cambios que se ven en el poblado de los Millares, que se hace un poquito más pequeño, se ocupa más otra vez la ciudadela,
Aquí realmente fueron muy pocos metros cuadrados los que pudimos excavar este horizonte campaniforme, pero también sorprende la cantidad de material que aportó, o sea, muchísimos fragmentos que además fueron bastante bien estudiados, porque Manuel Carrilero, que en la segunda campaña de excavaciones que realizamos aquí en el 86 fue codirector conmigo, pues decidió hacer la tesis doctoral de campaniforme, sobre el campaniforme. Lo hizo sobre el campaniforme de muchos otros poblados, pero realmente ocupaba una parte importante y lo estudió a fondo lo que es el material del campaniforme de Ciavieja. Que además había, de los dos tipos del campaniforme siempre se ha distinguido entre el campaniforme con decoración incisa o con decoración impresa, y aquí había de las dos. O sea que como ya sabemos todos, el lugar continúa siendo habitado en la Edad del Bronce, durante el segundo milenio antes de Cristo. Esto también es un hecho, como decía antes, peculiar, porque normalmente se produce, desde luego en Millares hay una crisis tremenda y el poblado de los Millares se abandona, no hay nada, ningún resto, lo que es en la delimitación del poblado y necrópolis de Millares de Argárico, aunque sí cerca hay un pobladito que pudiera estar, pero vamos, ahí sabemos que hubo una crisis gorda a finales de la edad del cobre y desde luego un poblado de la entidad de Millares desapareció. También una cosa curiosa es que como la población se reagrupa y además suele normalmente ocupar otro tipo de poblamiento, o sea, otro tipo, los poblados son como más altos, se encastillan. Hoy estamos viendo que hay una diferencia también probablemente entre las teorías, si eran autóctonos, si venían de fuera. Sabemos que siempre ha venido gente de fuera y siempre se han mezclado con los autóctonos, pero eso ya lo tenemos clarísimo desde el Paleolítico, o sea que es ley de vida, ¿no? Y sabemos que hay muchos aportes de población, así como el Mediterráneo en la Edad del Cobre, yo le digo, debía ser una balsa, de ahí que además también se vea cómo se desarrolla una cultura como la de los Millares, o los paralelos que puede haber con otros sitios del Mediterráneo. Seguramente era una época de bastante estabilidad social de unas poblaciones que perduraron. No hay que olvidar que los Millares pues son más de 1000 años los que existe el poblado como tal, ¿no? sin cambios, sin muchos cambios evidentes. Pues, y que también pues, se puede constatar, o sea, tanto por su situación como por todos los restos que vemos, los Millares lo que estaba era más cerca de la comunicación marítima, o sea, el río Andará sería navegable y por tanto se accedía a él en una navegación pues, bastante cercana a la costa. No tenía que haber barcos muy grandes, pero sí que había esos contactos con otros pueblos mediterráneos, ¿no? Y sin embargo, en Largar pues, vemos una sociedad ya mucho más más que jerarquizada, con unas diferencias sociales acusadas, con más uniforme y además con un cambio total, como siempre se reseña, no solo en el tipo de poblamiento y en dónde se localizan los poblados, cómo son los poblados, sino también en su enterramiento. Y hay que pensar que una de las cosas más difíciles para cambiar y donde se nota que una sociedad ha cambiado es en las creencias, ¿no? O sea, pasar de un enterramiento colectivo tipo Tolo y a unas tumbas que, bueno, incluso se han hecho, o sea, se ha localizado en algunos sitios enterramientos argáricos dentro de una tumba megalítica, normal, porque era el lugar de los ancestros y ya, pero adoptan otra moda, ya son tumbas individuales, como mucho de 2 individuos, que se suelen, cuando se están haciendo ahora análisis forense y genéticos, se relacionan no necesariamente una pareja familiar como pensábamos, pero sí con una relación genética, ¿no? Entre los mismos de la tumba. Entonces, bueno, pues eso en Ciavieja sorprende que la población siga, porque sí que no hay mucho uniatus, vamos, entre la población del cobre y la del bronce. Hay una continuidad. O sea, tampoco no sabemos más de esa población,
pero es un caso curioso, ¿no? Sin embargo, bueno, el yacimiento argárico, como sabéis también, está absolutamente machacado por la ocupación histórica posterior, que sí que debió rebajar bastante el poblado que existiera. O sea, ahí sí que excavaron, ¿no? Y porque, bueno, precisamente el conocimiento temprano que tuvimos de que existía el Argar fue pues, debajo justo, debajo de la pantera del mosaico, pues que estaba destrozada, justamente estaba destrozada porque el terreno había cedido, porque el mosaico se apoyaba sobre una tumba argárica. Pues claro, en las tumbas, como los argáricos, lo más típico era que enterraran dentro de las viviendas, pues era el suelo de la vivienda, pues había desaparecido toda la casa argárica, pero se mantuvo la tumba. Y sobre esa se colocó el mortero del mosaico, ¿no? Entonces, veis, aquí arriba se ve como la tumba, lógicamente la carlota del muerto estaba bastante destrozada por el peso del mortero del mosaico, pero tenía un ajuar compuesto por una vasija de carena media, con dos pequeños cuchillos de cobre, con hojas triangulares, uno con 2 remaches y otro que no conservaba la parte superior. Eso se puede ver en la vitrina de aquí al lado, el material. Y la otra tumba que salió en estratigrafía, que también pues, era una tumba de mampostería, que aún conservaba las hiladas de piedra, y el ajuar también era un ajuar típico y rico, con una copa de peana alta, que la he puesto se ha visto en la diapositiva anterior, 2 pequeños vasos carenados o tulipas, muy típicas argáricas, otro vaso grande con el cuerpo más alargado, 2 cuerpos carabólicos, un cuenco hemisférico que contenía semillas, una alabarda, que es la pieza por antonomasia típica del Argar, y varios fragmentos de marfil, además, también, de brazalete. En cuanto a los restos óseos, tuvimos la mala suerte de que, como apareció en el perfil, o sea, el socavón se había llevado ya parte del enterramiento. O sea, quedó fíjate, no se había visto. Bueno, de hecho, nosotros, limpiando el perfil, claro, tampoco vamos limpiando en recto, y nos pasó que nos fuimos ese día, habíamos terminado el trabajo, y unos niños por la tarde se pusieron a limpiar ellos por su cuenta, y ahí se dieron cuenta que era una tumba. Afortunadamente el material lo rescató Ángel Aguilera y ya pudimos seguir excavando, y lo otro ya lo documentamos in situ, ¿no? Pero fue la suerte de que aquello saliera milagrosamente, ¿no? Ambas tumbas pueden fecharse, al igual que el resto de los materiales argáricos, pues más o menos entre 1800 y 1500, periodo tras el cual efectivamente el lugar se debe abandonar, pero no sabemos ni cómo ni por qué, porque si lo que tenemos encima ya es la fase histórica, en el caso del corte donde aparece el mosaico, pues la domus romana, o sea, la casa romana justo encima de él, que sí que habría destruido, ¿no? Y en los otros cortes de los niveles 11 y 12, pues lo que tenemos es una fase histórica que ahí no se excavó. O sea, nos dimos cuenta que estamos en unos niveles fenicio-púnicos, aparte de los romanos, y ahí quedó la excavación. El hecho de que, o sea, realmente hay que decir que el nivel de investigación fue mínimo para lo que es una excavación arqueológica hoy, o sea, tanto de proporciones como de tiempo. En realidad excavamos un mes en el año 85 y otro mes en el año 86, no fue una investigación, pero sí que es verdad que tuvimos la suerte de que se dieran las circunstancias, pues que eso, se estaba empezando a hacer una política de arqueología y de gestión de la arqueología en Andalucía.
El Ejido contaba con un ayuntamiento absolutamente interesado. Bueno, el Ejido era un municipio también bastante reciente y con lo cual había una necesidad de encontrar las raíces e historia y también un equipo de gente apasionado por encontrarlo. O sea, que si no llega a haber toda esa esa conjunción de estrellas celestes, pues probablemente no hubiéramos podido descubrir la importancia de Ciavieja hace casi 40 años, ¿no? Luego además, bueno, pues el hecho de que también, a pesar de que lo que se había encontrado era poco, sí que fue rápidamente publicado. Cumplimos con esa norma de lo que se investiga tiene que publicarse y la sociedad tiene que conocer rápido, puesto que paga con sus impuestos la arqueología, tiene que revertir en conocimiento. Y entonces la verdad que el ayuntamiento publicó enseguida unos pequeños cuadernos dando cuenta de lo que se había excavado, lo llevamos al Congreso, creo que era el 18 Congreso Nacional de Arqueología, justamente se celebraba ese año y ya dimos noticia de lo que había aparecido en el Ejido. Dimos muchísimas conferencias abiertas a la sociedad ejidense, que estaba también ávida de conocer sus raíces y su historia, porque parecía que aquí no había habido nada, ¿no? Cuando de repente vimos que era un sitio ocupado desde siempre. Y bueno, bueno, aquí una más de las publicaciones que se hicieron, tanto en el libro que nos encargó la Diputación del Instituto de Estudios de Almería, de Historia de Almería, que salió a finales de los 80, a Manolo Carrilero y a mí, pues lógicamente el yacimiento de Ciavieja tiene mucho peso dentro de la provincia. O el otro libro que se publica aquí de Patrimonio Histórico del Ejido. Y como decía antes, en el coloquio de Torrepedra en Lisboa, que se celebró en el año 87, aunque se publicó bastante más tarde, pues ahí nos reuníamos con la gente que estaba excavando en los yacimientos más importantes, en Millares, en la zona de Lisboa, en Portugal, en Vilanova de San Pedro, y ahí pues se presentó también, sobre todo le interesó muchísimo toda la secuencia y especialmente el campaniforme, porque había Michel Kuhn, que entonces trabajaba en el Instituto Arqueológico Alemán en la zona de Portugal, pues también se sorprendió muchísimo de que en un espacio tan pequeño hubiera esa riqueza y variedad de tipo campaniforme, ¿no? Bueno, yo quería con esto señalar efectivamente la importancia de esta secuencia prehistórica de Ciavieja y ver cómo, hasta qué punto inspiró el museo, o sea, la museografía del Museo de Almería. O sea, el Museo de Almería, como sabéis, en principio es un museo generalista, es Museo de Almería, no es Museo de la Prehistoria ni Museo Arqueológico, como en los papeles institucionales tiene que tener las 3 secciones. Pero en su momento el Ministerio pensó que ya estaba bien de hacer, se estaban haciendo los últimos grandes museos con una inversión fuerte del edificio, una inversión fuerte en museografía, y que bueno, se estaban pareciendo demasiado todos los museos, porque todo empezaba contando el paleolítico, el neolítico, el tal, cual, y entonces una estructura parecida. Y quisieron que el Museo de Almería fuera un museo singular, y un museo singular, pues, ¿qué va a ser? Sobre todo era esa etapa de cultura de Almería, de Millares, de Largar, las pinturas rupestres, y al final se decidió hacer un museo dedicado a esa cultura. Y también el Museo de Almería, a diferencia de otros museos, se caracteriza por darle mucha importancia a la investigación arqueológica científica, que se empieza a desarrollar prácticamente al final en los 70, 80 en nuestro país, y que lo más importante es explicar el contexto arqueológico, o sea, que los objetos arqueológicos en sí mismos pueden ser más o menos bonitos, más o menos feos, pero no nos sirven para contar la historia, sino están suficientemente documentados y
Y bueno, claro, para eso lo primero que se había servido para el contexto arqueológico era evidentemente el análisis de las estratigrafías, ¿no? Y bueno, pues como podéis reconocer por las publicaciones, esa estratigrafía prehistórica que vertebra todo el museo, todos los recorridos del Museo Arqueológico de Almería, pues es la estratigrafía. Está idealizada porque no responde a 2 cortes de los que hicimos en el Ejido, y además le pusieron encima el nivel histórico romano, pero realmente reproduce lo que encontramos en Ciavieja mejor que en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he soñado con que eso se pueda ver in situ, Pienso que verdaderamente, o sea, la historia de Murgia, o sea, saber que se pudo identificar ya perfectamente que el Ejido fue una ciudad reflejada en los textos. Ahora también sabemos que probablemente era una ciudad romana porque ya había habido ahí una historia anterior, incluso en época histórica, como fenicio-púnica, que veremos a ver, pero realmente el ver que ese poblamiento es mucho más antiguo y que además tiene muchísimo interés desde el punto de vista científico y que todavía puede aportar mucho, pues yo creo que eso es absolutamente necesario, que ahora que se vuelve a investigar y que se vuelve a poner en valor, se incentive no solo, o sea, hay un proyecto interesantísimo de la Universidad de Almería que está, como sabéis, excavando, han identificado las termas, han identificado ya niveles más antiguos, fenicios también, pero debería de poder impulsarse el que haya otro equipo, porque ellos son de esa especialidad, que se interese en estudiar la estratigrafía prehistórica, que no le queda mucho, pero yo estoy convencida, porque el borde del socavón es muy grande, pero yo estoy convencida que si en aquel momento, con los medios que teníamos, con los novatos que éramos, además, pudimos tener las conclusiones que hemos sacado, pues si ahora, con lo que ha evolucionado la ciencia arqueológica en 40 años, los análisis que se pueden hacer de cosas mínimas, o sea, las últimas cosas que se han investigado en Millares, lo último que pude hacer justo antes de jubilarme, limpiando una tumba que la llevábamos viendo en el camino, y yo decía, mira, es que esto no puede estar así, se está deshaciendo, una tumba excavada por Siré que no se había vuelto a tocar. Bueno, pues parecía que además de la cámara tal, apareció un nicho lateral, y en ese nicho lateral, no, 1 metro cuadrado, no podéis imaginar la de cosas que hemos podido descubrir. 2 fases de ocupación, de enterramiento totalmente distintas, pintura, fragmentos, o sea, y además, claro, ahora se excava con un antropólogo forense, con lo cual rápidamente puede hacer un montón de analíticas, de ADN, de todo, ¿no? O sea que yo estoy convencida que eso habrá que excavarlo, y siempre, bueno, lo hemos comentado ya muchas veces, también cuando levantamos el mosaico del sitio, había que levantarlo porque allí no se podía quedar, con eso medio hundido, además expuesto a la inclemencia, expuesto a que se lo llevaran, y además impedía la investigación de después. Pero yo siempre pensé, y ya soy de esa formación, que los bienes inmuebles, porque eso ya es un inmueble, deben estar en su sitio. Y como además lo que sí se consiguió en ese momento, y que fue para mí lo más importante, porque es lo que nos permite que hoy siga existiendo Ciavieja, es que que se protegiera inmediatamente. O sea, las excavaciones sirvieron para proteger el terreno, que si no hubiera desaparecido. Entonces, aparte de la ecuación como vi, que fue inmediata, aunque la declaración ha tenido que esperar bastantes años, pero yo decía, bueno, eso ya es una cuestión de que realmente te gusta que ya esté declarado y terminado, pero al fin, incoado ya no se podía destruir, ¿no? Y sobre todo el ayuntamiento pues hizo ese esfuerzo de, dentro del planeamiento urbanístico, que fuera una zona, conseguirlo que fuera público mediante cesiones, aunque todavía faltaría alguna zona, pero bueno, eso fue realmente lo más importante y lo que permitió que hoy exista
la zona arqueológica de Cía Vieja, y yo siempre he tenido la idea de que quizá lo que fuera lo más interesante, ya lo he comentado algunas veces en alguna reunión con el ayuntamiento, con el arquitecto y con el alcalde, que se pudiera reconstruir paisajísticamente el cerro, ese tel, de forma que allí se pudiera construir algo dentro que alojara el mosaico otra vez in situ, los restos que se han encontrado allí, y poder, si no se va a poder reconstruir lógicamente la estratigrafía, aunque si se vuelve a excavar saldrá otra, pero bueno, ya tenemos ese ejemplo, ¿no? Se podría reconstruir in situ una estratigrafía igual que la que hicieron, que por cierto, ¿sabéis quién montó esta estratigrafía en el Museo de Almería? Falleros. Es como una falla, ahora sigue saliendo, o sea, con los perfiles que habíamos dibujado en el yacimiento, in situ, a escala, hicieron además como un montaje. Nosotros dibujamos siempre a escala 1:20, entonces se hizo un montaje con todas las estratigrafías superpuestas y pegadas con celo, y sobre eso, pues, a escala real, los falleros hicieron la columna estratigráfica del museo. He traído esta foto, que es la que comentaba antes, ¿veis? A la izquierda se ve, este es el vuelo americano, se ve aquí como todavía no se ha destruido el cerrillo. No se ve muy bien porque, claro, hay que ver las dos fotos, el ortofoto, que te permite de verdad tener el relieve en blanco y negro. Aquí, yo por lo menos con la gafa no tengo muy claras las cotas, ¿no? Pero sí que se ve por la forma, sigue siendo el cortijo, ¿eh? El cortijo está aquí, el otro aquí abajo, y se ve muy bien ahora la foto actual, pues que sí que se ve ya el centro nuevo de la acogida de visitantes, la excavación que está haciendo, que dirige Carmen Ana Pardo actualmente, ¿eh? Ya en la foto de abajo sí se ve como ya en los años 70, desde los 70, ya eso ya han estado sacando arena y ya se ha destruido. Bueno, esto era un poco para que se viera también. Esta se me ha colado aquí, pero bueno, ya que está, ahí, voy a enseñar. Mirad cómo el mosaico, lo que se conserva, la parte que se conserva del mosaico, realmente la pantera, por la disposición que están mirando las figuras, el medallón central estaría aquí. Con lo cual, también hay que hacer más, se pueden hacer muchos más estudios para localizar esos paralelos, etcétera, ¿no? Pero en fin, creo que, bueno, habré saltado algo de lo que quiero decir, pero también me apetecía que fuera un poco, que habláramos, que habláramos de si hay algo interesante que no he contado, que os apetezca, o algún comentario que pueda aclarar sobre el tema.